Saludito, queridos hermanos. Ahí estamos en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Y este quinto domingo del tiempo de Pascua, el Señor nuevamente va a hacer una autopresentación. Se va a definir ahora como yo soy la vid verdadera. Y nos dirá algo sobre el Padre. Y dice, y mi Padre es el viñador, el labrador. Y nosotros, pues nosotros somos los sarmientos. ¿Sí? Nosotros somos las ramitas que están injertadas a esa vid que es el Señor. Pero vale la pena recordar que el domingo pasado el Señor nos dijo que Él era el buen pastor. ¿Recuerdan ustedes? Yo soy el buen pastor que cuida las ovejas, que las conoce, que les sabe su nombre y que da la vida por ellas. Pues bien, este pastor que da la vida por sus ovejas, que las cuida, que las atiende, ahora está pidiendo de nosotros algo importante. Y es que esta oveja, que somos nosotros, ahora a través de la parábola del sarmiento, permanezcamos unidos a Él. Y este verbo permanecer es la clave de esta liturgia de la palabra de este quinto domingo. Fíjense ustedes que este verbo permanecer aparece 7 veces en el Evangelio. Del versículo, es el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, del versículo 1 al versículo 8. Y en 8 versículos aparece 7 veces el verbo permanecer. Y en la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, aparece 2 veces más al final. Entonces tenemos este verbo 9 veces en esta liturgia de la palabra de este domingo. Significa que aquí está la clave, permanecer. Bueno, nosotros entendemos permanecer. En griego el verbo es meno. Y es un griego, pues, es un verbo fácil de pronunciar, meno. Pero vean qué interesante, porque tiene también otros significados, no solo el que nosotros podemos entender de permanecer como un estar, ¿verdad? Estar en un lugar, pero no solo estar, sino que estar estando. Es como mantenerme, ¿verdad? Manent, mantenerme, permanecer. Porque tiene también el significado de habitación o casa. Imagínense que allá en el capítulo 1, versículo 38 del Evangelio de San Juan, Natanael se acerca al maestro, al Señor, y le dice, Rabí, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Le está preguntando por dónde vive, cuál es su casa. Como nosotros decimos coloquialmente, hombre, ¿dónde te mantenés? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde estás? Y el Señor le dice, ven y lo verás, ¿verdad? Pero esta palabra que utilizan aquí, esta pregunta que hace Natanael, que le dice, ¿dónde vives o dónde moras? Así la traducimos. En griego es meneis. Y meneis viene de meno. Entonces el verbo permanecer también tiene que ver con habitar. Nosotros vivimos en la misma casa con el Señor y vivimos no solo en la misma casa físicamente, sino que en Él. Y Él nos dirá en el Evangelio, y yo en ustedes. Claro, porque si nosotros somos los sarmientos, es lógico que estamos unidos a Él. Perfecto. Dicho esto, y entendiendo entonces este verbo permanecer, ahora vamos a ver algo importante del sarmiento. Y la primera cosa que vamos a reflexionar es este versículo que es bien fuerte, es bien fuerte. Porque el Señor está hablando de que nosotros, si no estamos unidos, si el sarmiento no está unido a Él, no da fruto. Y a propósito, el Padre se encarga de podar para que el que da fruto dé más. Y esta poda, esta limpia que hace el Padre, esta limpia es a través precisamente del Hijo, su palabra. Dice este versículo al inicio. Dice el Señor, vosotros estáis limpios, ¿verdad? Por las palabras que os he hablado. Entonces, qué es lo que hace que este sarmiento se limpie, se pode? La aceptación de esta palabra del Señor, la aceptación del verbo encarnado en nosotros. Eso nos limpia. Perfecto. Y el Señor entonces nos invita ahora a que demos frutos, pero dice Él que si no estamos injertados en Él, no podemos dar frutos. Pero miren de qué manera lo dice tan fuerte,
tan absoluto, pues. Dice entonces, el que permanece en mí, en él, con él, para él, viviendo en el mismo techo, bajo el mismo techo con él, dice, el que permanece en mí y yo permanezco en él, ese da fruto abundante. Fruto abundante. Y aquí viene esta palabra tan fuerte, tan dura. Dice, porque sin mí no podéis hacer nada. Y esta sería la primera idea que me gustaría también compartir, ¿verdad? Con ustedes en este domingo. Porque al final de cuentas, mis hermanos, aquí está prácticamente todo. Porque el entender que sin Él no podemos hacer nada, el poder captar lo profundo de eso, mis hermanos, ahí se juega toda nuestra vida. Recuerden que vuelvo al domingo pasado. El domingo pasado Él nos decía que éramos ovejas. Y la oveja es un animalito que está totalmente a merced del pastor, porque es frágil. Es un animal que hasta lo comentábamos en el video, que no es un animal que está hecho para el ataque, no tiene armas digamos, algo con que defenderse, colmillos, garras. No es un león, no es un lobo, no, es una oveja. Y la oveja, para poder vivir, necesita del cuidado del pastor y necesita del rebaño, estar en el rebaño y estar con el pastor. Perfecto. Esta fragilidad de la oveja se manifiesta en este versículo también, en donde nos dice, si ustedes no están injertados, si ustedes no están unidos a mí, no podéis hacer nada. No es que podemos hacer algunas cosas, no, nada. No podéis hacer nada. Y esto, mis hermanos, esto suena mal a un hombre hoy que se siente amo y señor de sí mismo. Un hombre hoy que se siente autónomo, que cree que puede hacerlo todo él, que se siente autosuficiente. Recuerden incluso que este fue precisamente el gran pecado de nuestros primeros padres, porque la serpiente le dijo a Eva, si comes de este fruto, seréis como Dios. En otras palabras, tú, siendo Dios, no vas a necesitar de nadie. Tú, siendo Dios, te vas a poder valer solo de ti misma y de tus propias fuerzas y de tu poder. Tú no necesitas depender de nadie. Ahí está. La libertad como un absoluto. Y la libertad no es un absoluto. El hombre es limitado. El hombre tiene necesidades. Y tiene necesidad sobre todo para poder vivir de tantas cosas. El hombre, esa autonomía absoluta del hombre, apartando a Dios, diciendo yo puedo solo, es el gran pecado de hoy. El hombre que se cree Dios, el hombre que siente que no necesita de nadie, ni quiere depender de nadie más que de sí mismo. Dice el Señor a este hombre hoy, le dice, sin mí no podéis hacer nada. Tenemos que entender eso, mis hermanos. Si no permanecemos en Él, no podemos hacer nada, mucho menos dar fruto. Y esta es la segunda idea. ¿Qué fruto? ¿De qué fruto nos habla? ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos llamados a dar? Porque un arbolito de naranja da naranjas. Un arbolito de aguacate da aguacate. Cualquier planta pues da una flor y da un fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros vamos a dar y el Señor nos está pidiendo que demos, pero solo si estamos injertados a Él? ¿Cuál es el fruto? Bueno, es el fruto del amor. Es el fruto del amor. Y esto lo podemos también tomar precisamente de la segunda lectura, mis hermanos. Vamos a leer la segunda lectura de este domingo, tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Vean lo que dice. Dice el Señor.
Y este es su mandamiento. Esta es la palabra que nosotros acogemos en nuestro corazón. Este es el mandamiento importante. Esto es lo que el Señor nos manda cuando nosotros permanecemos en Él. Nos dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos y aceptemos. Al aceptar a este Señor, al aceptar a su gracia, estamos permaneciendo en Él, recibiendo la gracia de Él, ¿verdad? Quedamos limpios. El Señor nos perdona, el Señor nos sana, nos salva. Perfecto. Y viene lo segundo. Y que nos amemos unos a otros, tal como Dios nos mandó. Y ahora continúa y dice, quien guarda sus mandamientos permanece en Dios. Aquí está, ¿ve? Solo permanecemos en Dios si guardamos sus mandamientos. ¿Pero cuál? Este mandamiento. ¿De qué? De aceptar a su Hijo Jesucristo y de amar a los otros. Miren, no de amar a los otros de manera natural, así como amamos nosotros a nuestra familia. No, porque esto pues es natural. El amor entre la familia es natural. Es el amor como Él manda, como Él lo mandó. Y esto no lo podemos hacer. Amar así no lo podemos hacer. Sin Él, por eso dice, sin mí, ustedes no pueden dar ese fruto. Podremos nosotros querer, podemos nosotros servir a alguna persona, pero nos cansaremos al final de cuentas. El hombre no va a poder en realidad hacer todo esto que Dios lo está mandando a hacer si no permanece en Él, si no está injertado en Él. Este amor que el Señor nos está invitando a dar es sobrenatural, es gracia de Dios. Este fruto del amor que nosotros estamos llamados a dar, mis hermanos, no lo vamos a poder hacer. Lo decía Santa Teresa de Ávila, lo decía Madre Teresa de Calcuta. Ella decía que amar hasta que nos duela, ¿verdad? Ese amar hasta que nos duela, olvídense, el mundo no lo puede hacer sin Cristo. No lo puede hacer. Hay gente buena en el mundo, filántropo, gente que ayuda, gente que da dinero, gente que, etcétera, etcétera, que ayuda a otra persona. Pero amar así, amar como Él manda, no sale de nosotros. Si no estamos injertados a Él, si no permanecemos en Él, nos vamos a cansar. Amar de este modo cansa, no sale de nosotros como sale el sudor. Pero si permanecemos en Él, ahí sí podemos dar ese fruto. Como decía San Agustín, y con esto quiero terminar, mi amor es mi peso. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto amo? ¿Cuánto pesas? Lo que amas. ¿Cuánto vales? Lo que amas. Y nosotros solo permaneciendo en Él vamos a poder amar de verdad. Amar hasta que duela. Amar como Dios manda. Solamente estando en Él. Que Dios me les bendiga, pues mis hermanos, ya saben, no se aparten, no se aparten. Se trata de estar siempre unido a la vid para poder dar fruto, para poder recibir de este Cristo que es la vid, toda esa gracia que necesitamos, esa savia que viene del tronco hacia los sarmientos, hacia las ramitas, para poder dar fruto y que se vea bella esta planta maravillosa, esta viña maravillosa de la iglesia. Solo unidos a Cristo. Que Dios me les bendiga y que tengan un lindo domingo.